8 del TP de energía, ¿sí? Vamos a comenzar con el problema 3. ¿Bien? Lo leamos. Bien, el problema no tiene diagrama, así que hace falta que nosotros interpretemos el enunciado y hagamos nuestro dibujo, ¿sí? Dice, se está bombeando agua desde un gran tanque de almacenamiento abierto a la atmósfera a un tanque de almacenamiento abierto cuya cota se encuentra a 15,4 metros por encima del primer tanque. El circuito cuenta con un intercambiador de calor donde el agua se enfría cediendo 704 kilovatios. Si en el primer tanque de agua se encuentra a 93,3 grados centígrados, ¿cuál es la temperatura del agua que llega al tanque elevado? Como datos me dan el caudal volumétrico y me dan que el otro dato que me dan es que el motor de la bomba tiene una potencia de 1,49 kilovatios. Además del CP del agua. Lo que vamos a hacer acá me está hablando el problema que yo tengo. Un tanque, que le vamos a llamar tanque 1. Bien. El mismo se encuentra a una temperatura de 93,3 grados centígrados. Bien. De ahí me dice que se está bombeando agua. Voy a dibujar mi bomba. Luego me dice que pasa a un intercambiador de calor. ¿Ya? Y luego me dice que esta agua pasa a un segundo tanque. Bien. A un segundo tanque. Y me dice que, fíjense en el dato que me dan, que la cota del segundo tanque se encuentra a 15,4 metros por encima del primer tanque. ¿Qué dato me están dando, chicos? ¿Están dormidos? Si me dice que la cota se encuentra a 15,4 metros por encima del primer tanque, ¿qué me están dando? Me están dando la distancia que hay entre esta superficie, bien, la vamos a poner, a ver acá, con respecto a la de esta otra superficie, ¿sí? Y esto me dice que vale 15,4 metros. Bien, ahora interpretemos los datos que me están dando también. Me dicen de que en el intercambiador de calor el agua se enfría cediendo 704 kilovatios. ¿Qué significa eso para ustedes? ¿Una pérdida? Una pérdida de calor. Lo que vamos a hacer antes de continuar, que ustedes ya lo han visto con el ingeniero Álvarez, que ¿qué es lo primero cuando vamos a resolver un problema hay que hacer? Uno, definir... Uy, está muy suavecito ese color. Lo primero que hay que hacer es definir volumen de control. Segundo, los puntos de referencia. Y tercero, mi sistema de referencia. ¿Bien? Mi volumen de control en este caso, ¿cuál va a ser? Va a ser el volumen del tanque 1, va a incluir la cañería, el líquido que está dentro de la bomba, este otro tramo de cañería, lo que está dentro del intercambiador de calor, el fluido que está dentro del intercambiador de calor, este otro tramo de cañería, ¿bien? Y este segundo tanque. Fíjense cómo marqué yo la cañería aquí. ¿Por qué lo hago de esta manera? Fíjense que yo hago que el caño ingrese al segundo tanque. A mí el problema no me está diciendo que descarga libremente a la atmósfera,
Entonces yo voy a hacer que la descarga es dentro del líquido del segundo tanque. ¿Bien? Ahora, volviendo al tema del calor, a mí me dicen que hay una pérdida de calor, vamos a escribir acá, de 704 kilovatios. Es decir, que el calor está saliendo de mi volumen de control, ¿verdad? Sí. Bien. Entonces yo voy a hacer el grafiquito así como que el cubo está saliendo. Esto lo voy a corregir acá, la línea va por dentro, digamos. Acá, acá y ahí. Bien. Marquemos nuestros puntos de referencia. Le vamos a poner a este, el punto número 1, bien, con un vector normal hacia afuera o hacia arriba y un vector velocidad hacia abajo. Este va a ser el punto 1. Y mi punto 2, ¿cuál va a ser? La superficie del segundo tanque con el vector normal 2 hacia arriba o hacia afuera, y la velocidad hacia arriba. ¿Bien? Mi sistema de referencia, ¿dónde lo voy a ubicar para ustedes? Sobre la superficie del tanque 1. Bien, perfecto. Y falta mi vector gravedad hacia abajo. Bien. Entonces, fíjense, yo ya tengo todo para empezar a resolver. Tengo los puntos de referencia, mi sistema de referencia y está delimitado mi volumen de control. Bien, como ustedes saben, el volumen de control involucra el líquido que está inmediatamente al lado de las paredes del tanque, de la cañería, dentro de la bomba, dentro del intercambiador, ¿sí? Bueno, ahora vamos a escribir la ecuación de energía. Vamos a poner que esto, 704 kilovatios. Acá les voy a poner el otro dato de la bomba. Me dan un Q volumétrico y me dan el WS de 1,49 kilovatios. Bueno, escribiendo la ecuación de energía, ustedes ya la tienen que saber. ¿Me la quieren dictar o están dormidos? Están dormidos. Bueno, es La integral doble. la integral doble sobre la superficie de control de E más la energía específica. más la presión sobre la densidad Bien, por la densidad bien, por el vector escalar B por N por el diferencial de área bien. más la derivada respecto del tiempo de la integral triple, Bien. el volumen de control de la energía específica por la densidad por el dB. Perfecto. Más Más las pérdidas. las pérdidas mol. Bueno, yo les voy a hacer una aclaración que Pablo también les hizo con respecto a esta ecuación. Esta ecuación está planteada como calor que ingresa a mi volumen de control menos trabajo que entrega el volumen de control. ¿Sí? Eso lo tienen claro, ¿verdad? Entonces, vamos a anular este término porque vamos a suponer que estamos en estado estacionario. Y como este problema no me dice nada de pérdidas, voy a suponer que son despreciables, ¿bien? Supongo W mu próximo a 0. ¿Bien? Ustedes ya tienen que saber que trabajando con esta ecuación, nosotros vamos a llegar aplicando continuidad
nosotros llegamos a esta ecuación desarrollada ya. Esto va a ser, vamos a poner b al cuadrado sobre 2 alfa 2 menos b1 al cuadrado sobre 2 alfa 1 más g por el término de energía potencial más el término de energía interna más la presión 2 sobre ρ2 menos la presión 1 sobre ρ1. Bien, más, nada más. ¿Bien? ¿Estamos bien hasta ahí, chicos? Sí. Bien, hemos pasado de una ecuación donde yo tengo joule sobre segundo o vatios, ¿bien? A una ecuación donde yo tengo metros cuadrados sobre segundo al cuadrado, ¿bien? Ahora analicemos qué tenemos en nuestro problema y vemos qué términos podemos anular, ¿bien? Profe, Sí, perdón la interrupción, pero ¿podría poner la cámara de otra forma? Porque la verdad que me está costando muchísimo leer. Como que está muy de lejos la cámara y no leo. bueno, a ver, No sé si es a mí nomás que me pasa o a todos. La verdad que no tengo ni idea. ya les acerco. Gracias, profe. No, no hay problema. ¿Ahí ves un poquito mejor? Sí, profe, ahí se ve mucho mejor, gracias. Bien, se ve todo el pizarrón. Creería que debería de subir un poquito. Ahí está. Bueno, llegamos a esta ecuación que la tenemos en metros cuadrados sobre segundo al cuadrado. ¿Bien? Y tenemos que analizar qué tenemos en nuestro volumen de control. ¿Tenemos calor que entra y que sale del volumen de control? Sí, tenemos un calor que se está perdiendo. ¿Bien? Entonces el signo de este Q, ¿qué va a ser? Negativo. ¿Bien? Sí, ¿Tenemos trabajo de bomba? Sí. ¿Cómo va a ser menos WS? positivo. Bien. Este menos WS tiene un valor positivo. Bien. B2. ¿Cómo va a ser B2? ¿Qué pasa con B2? Igual. B2, ¿Verdad? yo voy a asumir que B2 es muy pequeña, ¿sí? Porque si yo me pongo a analizar el tanque 2, voy a ver que el caudal que está ingresando con respecto al área del tanque, el área transversal del tanque, digamos, el cociente, para que me dé la velocidad, para poder calcular la velocidad, me va a dar una velocidad muy pequeña, prácticamente despreciable, ¿sí? ¿Me entienden esa parte? Sí. Bien. Y B1, ¿cómo va a ser B1? También, B1 va a ser prácticamente despreciable, pasa lo mismo, ¿sí? Bien. Después tengo este término de energía potencial que lo tengo totalmente definido porque tengo la altura, me da la diferencia entre este punto 2 y este punto 1, así que esto está como dato. Y ahora, ¿qué hacemos con estos términos de energía interna? ¿Qué les parece a ustedes? Había que pasarlos a entalpía. Habría que, claro, transformar estos dos términos en entalpía. Bien, entonces yo voy a definir como H, como la entalpía, va a ser igual a U más P sobre la densidad, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta este concepto, a mí esta ecuación, a ver, esperen que borre un poquito.
A mí esta ecuación me va a quedar, bueno, se me mojó el felpón. Esto me va a quedar 0, me va a quedar G por H2 menos H1 más H2 menos H1. Bien, teniendo en cuenta esta definición, ¿sí? Y por otro lado, ustedes saben por termo que H2 menos H1 es igual a Cp medio por T2 menos T1. ¿Bien? O sea, les voy a limpiar un poco el pizarrón y voy a seguir escribiendo acá al costadito cómo me va a quedar la expresión. Acá seguimos. O sea que me va a quedar Q menos WS va a ser igual a G por H2 menos H1 más este término de diferencia de entalpía que es igual a Cp medio por T2 menos T1. ¿Sí? Al Q lo tengo, es dato y es negativo, habíamos dicho. ¿Bien? Menos WS era el trabajo de una bomba, o sea que está ingresando mi volumen de control y el término menos WS es positivo. ¿Bien? Hemos dicho que H2 menos H1 lo teníamos, que vale 15,4 metros. Cp medio me lo da como dato el problema. Yo conozco T1. T1 es dato, entonces lo único que me falta conocer de esta ecuación es T2. ¿Bien? Es sencillo, pero ¿saben qué hacen ustedes en el parcial? Agarran la diferencia de energía interna U2 menos U1 y la reemplazan por CB delta T. Y les sigue quedando el término de delta de P. Y ahí empiezan a hacer inventos que no sé cómo terminan. Terminan haciendo mal el problema. Esto está mal. ¿Bien? Ustedes tienen que unificar estos dos términos, ¿bien? De energía interna más la presión, usar la definición de entalpía y reemplazar esto por Cp delta T. Calor específico a presión constante, ¿sí? No esto. Yo quisiera que lo anoten porque es lo que hacen en los parciales. Y se les complica después. Porque no siempre tienen el dato de presión y por ahí ya se les empiezan a rebuscar y llegan a un resultado totalmente diferente de lo que les tenían que dar. Y es un error de concepto, ¿sí? Erika, Sí. una acotación nada más rápido ahí. Sí. Ustedes siempre se tientan a cancelar el término P2 menos P1 porque al ser las presiones iguales, cuando están expuestos a la atmósfera, cancelan esas presiones y les queda U2 menos U1. Por eso muchas veces viene la confusión. Ustedes primero terminen de desarrollar en forma completa la ecuación y recién fíjense en cómo pueden reordenar eso, ¿sí? Qué pueden cancelar y qué no, y qué pueden ordenar y qué no. Eso nada más. Claro, aparte las densidades no son iguales, entonces no pueden cancelar así nomás los términos. ¿Bien? ¿Lo Yo correcto? tengo una pregunta, qué pena. ¿Cómo? Sí, yo tenía una pregunta porque, digamos, el problema nos está dando es la potencia del motor, más no la potencia de la bomba que suministra el fluido. Entonces, Exactamente. Lo que pasa es que acá no te están dando eficiencia.
Entonces vamos a asumir que es 1 o el 100%. Es verdad que a vos te están dando la potencia del motor de la bomba, ¿sí? Pero tampoco nos están hablando de rendimientos, o sea que yo lo voy a usar como si fuese mi WS. Ok, listo. Roberto, Sí, vos señor. estuviste ayer en la consulta, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Te acordás que habíamos más o menos abordado ese tema de que cuando no te dan un rendimiento, siempre se supone que toda la energía o toda la potencia que le entrega el motor a la bomba es la misma potencia que la bomba le entrega al fluido, a menos que el problema te diga que hay una eficiencia. Listo, Si listo, no hay perfecto. una eficiencia, se la supone que son iguales. Se supone que toda la energía es aprovechada por la bomba para entregarle el fluido. Listo. ¿Sí? Gracias. Lo que les preguntaba el compañero recién, no sé si todos han entendido la pregunta, es que a mí el problema me da el trabajo del motor a la bomba. ¿Bien? Pero el problema a mí no me habla de eficiencia ni de rendimiento, entonces voy a asumir que este trabajo del motor a la bomba es igual al de la bomba al fluido, ¿me entienden? O sea que no hay pérdidas. Si el problema no me da el rendimiento o no me dice de lo contrario, digamos, yo voy a asumir que es el mismo. Pero es totalmente válida la pregunta de Roberto porque hay problemas en prácticos que les habla de rendimiento y le dan este dato o se lo piden que calculen este. Y como les debe haber enseñado Pablo, lo que nosotros sacamos de la ecuación de energía es este, del trabajo de la bomba al fluido. ¿Sí? ¿Entendieron todos? Sí, profe. Bueno, ¿quiere que se los resuelva numéricamente? No sé qué opinas, Pablo, ¿se los resuelva numéricamente o lo dejamos que ellos lleguen al resultado? No, que lo terminen ellos. ¿Sí? Bueno, Ya están igual planteados. les he soplado acá los signos que van a usar para el calor, el signo que van a usar para la bomba, tienen todo. Solamente algo para agregar al ejercicio. Fíjense, chicos, lo que Erika hizo en el tanque 2, en el tanque de arriba. ¿Sí? Como no tenemos un esquema, el problema no me da un esquema, ¿sí? Pero tenemos que saber interpretar lo que nos pide el problema y lo que nos dice, el tema de los datos también. Me dice que se está bombeando, ¿cómo era el enunciado? Se bombea. Dice que se bombea agua desde un gran tanque de almacenamiento abierto a la atmósfera a un tanque de almacenamiento abierto, Claro, cuya cota se encuentra a 15,4 metros por arriba del primer tanque. claro, fíjense que solamente el problema me está diciendo que se bombea agua desde un tanque hacia otro que se encuentra arriba y que la distancia o la altura entre las cotas es de 15,4 metros. ¿Sí? Fíjense cómo puso ella la cañería ahí. ¿Sí? La cañería está hundida en toda la superficie del tanque 2. ¿Por qué hizo eso? Porque en el problema no me especifica, no me dice cómo está puesta la cañería. ¿Sí? Me dice que se bombea hacia un tanque que se encuentra arriba. No me aclara aparte, a ver, ustedes podrían haber puesto la cañería, ¿sí? En vez de hundirla, la podrían haber puesto arriba, así, descargando. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? En que en el problema me tiene que decir específicamente, la descarga en el segundo tanque se realiza en forma libre. Claro, si el Se problema descarga se libremente. descarga libremente, ahí ya nos cambia el problema porque ya no está sumergida la cañería y mi punto 2 de referencia no va a ir sobre la superficie del líquido. Claro, y ahí vamos a tener otro problema que es que se nos agrega el término de la velocidad. ¿Sí? Ahí ya B2 no es despreciable, ¿sí? Que la habíamos despreciado.
Bien, y ahí B2 aparece acá. Bien, pero eso, como dice Pablo, nos tiene que indicar el problema, si descarga libremente a la atmósfera o no. Como acá no me dice nada, yo asumo que esto no está descargando a la atmósfera, ¿sí? Esto es re importante lo que le estás diciendo Pablo, porque después, en el parcial, cuando no tienen el gráfico, ustedes inventan y llegan a otro resultado y ya es otro el problema. ¿Sí? Profe, yo tengo una duda. Sí. En este tipo de problemas es necesario calcular el número de Reynolds, o sea, en este caso que se cancelan las velocidades. Son cero, digamos, las velocidades. ¿Hace falta, Pablo, No, calcularlo? no, cuando se cancelan las velocidades, no. No. Ay, pero hay que aclararlo. Lo que pasa es que yo acá estoy asumiendo que B2 es próximo a 0. Claro. ¿Bien? Sí. Entonces, digamos, cuando hago esa suposición directamente, no hace falta, digamos, hacer el cálculo ese. No. Bien, gracias. No. Profe, Sí. cuando quiero pasar el caudal volumétrico a másico, ¿qué densidad uso? ¿A 93 grados? Sí, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que te dice el problema? Vos fíjate, eso es muy importante, y fíjate cómo va describiendo lo que va pasando en el problema, el enunciado. Dice, se está bombeando agua desde un gran tanque hacia un segundo tanque. Después dice, el circuito se encuentra con un intercambiador de calor donde el agua se enfría. ¿Bien? Y te dice, datos, el caudal volumétrico es 0,819 metros cúbicos. Entonces yo voy a asumir que ese caudal está a esta temperatura, ¿sí? Bien. Entonces voy a calcular un flujo másico con una densidad a esta temperatura. Perfecto. De Gracias. todas maneras, Paula, no te hagas drama cuando estés trabajando con agua. Recuerda que siempre con el tema del agua, la variación de la densidad es muy poca. Generalmente usamos 1000 kilogramos por metros cúbicos, ¿sí? Cuando trabajes con gases, eso ya es otra cosa, ¿sí? Ahí tenés que tener en cuenta mucho la presión, la temperatura. Pero cuando trabajas con agua, podés tomar la densidad normal, que es 1000 kilogramos por metros cúbicos. Gracias. Bien. A mí ese flujo másico me da 13,09. Profe, Sí. con lo que dijo recién el profesor Pablo, ¿sería considerado error si yo trabajo con la densidad, la temperatura esa? ¿A qué temperatura? ¿A temperatura 1? Claro, o sea que no trabaje con los 1000 kilogramos metros cúbicos, sino... O sea, Es que en lo realidad, correcto sería que trabajes con esta temperatura porque tenés el caudal de bombeo de la bomba, digamos, que está anterior al intercambiador de calor. Lo que dice Pablo es que no cometerías un error muy grande, digamos, en usar 1000 kilos, porque la densidad del agua no varía mucho con la Claro, temperatura. pero no, o sea, no sería considerado como error conceptual que yo no use los 1000 kilos, sino que use la densidad que corresponde a la temperatura que está dado el enunciado. A eso voy. para el caso del agua, no. Bien. Sí, para el caso de Hay otros líquidos que sí, por ejemplo, el aceite, o no sé cuál, o los gases, cuando vos cambias la temperatura, sí te cambia mucho la densidad. Ahí se va a Ahí sí notar es mucho. Bien. Claro. Pero generalmente nosotros en los problemas siempre les damos los datos a las temperaturas medias para que no se confundan con la variación de las temperaturas. Bien, gracias. Bueno, ¿alguna otra duda, chicos, con respecto a este problema? ¿Hacemos otro? Después ustedes lo tienen que calcular y comprobar que llegan al resultado, ¿sí? Erika, una última cuestión nada más en los dibujos. Por ahí cuando
cuando les aparece un triangulito en los tanques, Ah, ¿sí? Eso habla de un nivel constante. ¿Sí? Por ahí siempre aparece un triangulito que habla de la cota constante en la superficie de control. Eso no quiere decir que esté quieto, sino que se mantiene casi constante el nivel. ¿Sí? bien. A ver, vamos a hacer el problema 8. Quiero ver si tiene... También no tiene gráfico, así que hay que prestar mucha atención al enunciado sobre qué nos dice el enunciado. Dice, el agua almacenada en un gran tanque de almacenamiento bien aislado a 21 grados centígrados y a presión atmosférica se está bombeando en estado estacionario desde ese tanque por medio de una bomba a razón de 20 metros cúbicos por hora. El motor que impulsa la bomba proporciona una energía a razón de 8,5 kilovatios. El agua se usa como medio refrigerante y pasa por un intercambiador de calor donde se agregan 255 kilovatios de calor. Después, el agua calentada fluye hacia un segundo tanque grande abierto, cuya cota está ubicada a 2,5 metros más arriba del primer tanque. Determine la temperatura final del agua que pasa al segundo tanque. Este enunciado creo que es de parcial, para que ustedes vean que no es tan complicado lo que les pedimos. ¿Bien? Bueno, dibujemos. Me dicen, yo tengo un tanque 1, me dice que se está bombeando agua, acá está la bombita, ¿bien? Que después esa agua se la calienta por medio de un intercambiador de calor, ¿bien? ¿Por qué yo asumo que se calienta? Porque me dice que el agua se usa como medio refrigerante. Y me dice, pasa por un intercambiador de calor donde se agregan 255 kilovatios de calor. Miren de buenos que son, que le decimos hasta qué signo tiene el Q. Bien, después del intercambiador de calor, vamos al segundo tanque. De vuelta se me presenta esa situación que les aclaraba Pablo, que a mí no me está diciendo el problema que esto descarga libremente a la atmósfera, entonces yo voy a asumir que un tramo de esa cañería está sumergida dentro de lo que sería mi tanque 2. ¿Sí? ¿Qué otro dato me dan? Me dicen que el tanque 1, el fluido se encuentra a 21 grados centígrados. ¿Qué más? Me dice que la cota del segundo tanque está ubicada a 2,5 metros más arriba del primer tanque. O sea que me están dando esta diferencia de altura. Me dicen que vale 2,5 metros. ¿Qué más me están dando como dato? Me están dando el caudal volumétrico de 20 metros cúbicos por hora. La potencia de la bomba. Claro, me dicen que el motor que impulsa la bomba proporciona una energía a razón de 8,5 kilovatios. Pasa lo mismo de recién. En realidad me dan el W del motor a la bomba y me dicen que vale 8,5 kilovatios. Que yo voy a asumir que este es mi WS. ¿Sí? Pasa lo mismo que decía nuestro compañero, que el trabajo del motor a la bomba, como no me da eficiencia el problema,
yo voy a asumir que es el mismo trabajo, acá les pongo clarito, bien, de la bomba al fluido, que sería mi WS. ¿Está entendida esa parte? Si no, lo tengo que afectar por el rendimiento. ¿Entendieron? Eso es re importante lo que les acabo de decir. Porque muchas veces nosotros damos el trabajo del motor de la bomba y les damos el rendimiento y ustedes no lo afectan por el rendimiento y lo meten ese valor en la ecuación de energía y ya eso es un error conceptual. Bueno, creo que no me quedan otros datos. Y me dicen, me dan el Q. Me dice que se agrega, el agua se usa como medio refrigerante y pasa por un intercambiador de calor donde se agrega 255 kilovatios de calor. Bien. De vuelta, vamos a llegar a la expresión, ¿se acuerdan? Yo les voy a escribir directamente, pero ustedes en el evaluativo lo tienen que desarrollar por completo, con ecuación de continuidad y todo, ¿sí? Yo voy a llegar de 2 al cuadrado sobre 2 alfa 2 más el término de energía potencial más el término de energía cinética más la presión, el término de presión más las pérdidas. ¿Qué me estaba faltando acá, chicos? Que definamos, antes de seguir con esto, hay que definir, esto es importante. Definir volumen de control, puntos de referencia y tercero, sistema de referencia. Esto no se pueden olvidar. ¿Sí? ¿Cuál va a ser mi volumen de control? Alguien que hable. El mismo que el problema anterior. Marco primero el tanque 1, Vamos a definir el tanque 1. después la cañería que pasa por la bomba y bueno, todo el Perfecto. intercambiador también. El resto de la cañería. Y todo el líquido contenido en el tanque 2. Perfecto. Muy bien. Nosotros hacemos mucho hincapié en el volumen del control porque conceptualmente es muy importante y cuando nosotros corregimos el volumen de control le asignamos un gran porcentaje del problema. Por eso somos así con ese tema, así no se equivocan, ¿sí? Mis puntos de referencia, la superficie del líquido 1, B1, el vector B1 hacia abajo, mi vector normal 1 hacia afuera, o sea, hacia arriba. Mi punto 2, superficie del líquido 2, mi vector velocidad apunta hacia arriba y mi vector normal también va a apuntar hacia arriba o hacia afuera de la superficie de control. Perfecto. ¿Y qué más me queda? Mi sistema de referencia, ¿sí? Y X, mi vector de gravedad hacia abajo. Bueno, entonces ya estamos en condiciones de aplicar mi ecuación de energía. Q yo lo tengo y me está diciendo que está entrando mi volumen de control. Entonces, ¿qué signo lleva este término? Positivo. Positivo. ¿Bien? Tengo una bomba. ¿Qué hace la bomba? Entrega trabajo a mi volumen de control. ¿Bien? Es trabajo que está ingresando a mi volumen de control. Entonces, este término, ¿qué signo tiene? Positivo también. Positivo. Ustedes recuerdan que no tienen que separar el menos del WS, ¿sí? Bueno. Y después, ¿cómo va a ser B2?
yo voy a decir que B2 es prácticamente 0, ¿bien? Y que B1 también es prácticamente 0, ¿sí? Sí, profe. Bien. Esto viene de decir que la justificación de esto vendría a ser que B2 va a ser igual a Q sobre A2 y que A2 es muy grande, ¿sí? Entonces yo voy a esperar que B2 sea prácticamente despreciable. Lo mismo para B1. Yo voy a decir que B1 es Q sobre A1 y que A1 es muy grande, entonces espero que sea prácticamente despreciable, ¿sí? Este término lo conozco porque me dan la distancia entre cotas de 2,5 metros. ¿Bien? Y acá se me vuelve a presentar el tema de que yo tengo un calor que está ingresando a mi volumen de control, por ende voy a tener una alteración o una modificación de mi entalpía en mi volumen de control. Entonces yo voy a usar la definición de entalpía y voy a decir que este término va a ser igual a Cp medio por T2 menos T1. ¿Bien? ¿Profe? Sí. ¿Puede leer de vuelta el término de CP porque justo da el reflejo del foco del pizarrón? Que La partecita, te lo... Disculpa, ¿cómo? que lo lea a la partecita ese lo que vale CP medio. Ah, lo que pasa, a ver si voy a tratar de mover la cámara, ahí se ve un poquito de sombra. Mira, lo que pasa es que yo tengo el término de energía interna y la diferencia de las relaciones entre la presión y la densidad. Como yo acá tengo un calor que está ingresando a mi volumen de control, voy a esperar que haya una variación de la entalpía en mi volumen de control. Tengo que asociar estos dos términos, por más, como decía Pablo, voy a estar tentado a hacer esto. Ustedes hacen esto. Lo simplifican y ponen CB, y ponen que esto es CB delta T. Y esto está mal, ¿sí? Eso está muy mal conceptualmente. Lo correcto es que ustedes apliquen la definición de entalpía, que ya la tienen hecha, que va a ser U más P sobre ρ, y que lleguen a que este término es igual a Cp medio por T2 menos T1, ¿sí? El problema me habla de pérdidas por fricción, no, ¿verdad? Entonces las voy a asumir despreciables. Resumiendo, y de escribir la ecuación de nuevo, ¿cómo me queda? Vamos a limpiar un poquito el pizarrón. Me va a quedar Q menos WS. Esperen que tengo mojado. Me va a quedar Q, fíjense en que yo ya le saqué el puntito porque ya hice el cociente de Q punto sobre M punto menos WS. Este término se me hace 0 y me queda G por H2 menos H1, que es dato, más estos dos términos, yo los unificaba usando la definición de entalpía en Cp delta T, ¿bien? Y esto se me hace 0, ¿sí? De esta manera, yo puedo calcular cuánto me da la temperatura número 2, que es lo que yo estoy buscando. Si me preguntan. Porque T1 me la dan como dato y dice que vale 21 grados centígrados. ¿Sí? Esta es la manera correcta de resolverlo. Yo ya les he explicado qué es lo que hacen ustedes mal. Ustedes agarran y dicen CB por delta T
y me cancelan las presiones, y eso está mal, ¿sí? Yo les dejo para que ustedes ingresen los valores, ¿bien? Y lo calculen al problema. Pero cuando lo hagan les va a resultar súper fácil, y esto es un problema típico de evaluativo o de parcial. ¿Tienen alguna duda, chicos? Erika, una Sí. sola, antes que me olvide también. Chicos, fíjense en el segundo tanque que nosotros analizamos el volumen de control con la cañería sumergida. El otro caso era cuando la cañería estaba alejada de esa superficie de control, cuando caía el fluido hacia ese tanque. Pero después por ahí también nos encontramos nosotros en los evaluativos o parciales de que la cañería que llega al tanque 2 la ponen justo en la superficie. Ah, sí, hacen esto, ahí. Ahí, justo en el borde, ¿sí? ¿Eso para ustedes está bien? ¿Alguna vez vieron una cañería que descarga justo en el borde y que se quede ahí? Eso no corresponde, chicos, ¿sí? Eso está mal. O sea, ¿cuáles son las dos únicas situaciones? Una cañería que está sumergida o una cañería que está descargando en forma libre. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Esas son las dos únicas alternativas que tienen. Si estamos en este caso, mi punto de referencia lo tomo aquí. Si estamos en este caso, mi punto de referencia lo tomo acá y ya cambia el problema, como habíamos visto en el problema anterior, porque acá ya viene involucrada una velocidad 2 que ya no la puedo asumir 0 o próxima a 0. Ustedes en los parciales, en los evaluativos, ponen ahí el punto de referencia para cancelar las presiones y ponen que también la velocidad es próxima a 0. O sea, como que no se entiende qué es lo que hacen, una contradicción. Profe, y ahí en el ejemplo 2 ese, o sea, cuando tenés la cañería libre y descargando libre, ¿cómo será el volumen de control? Bueno, en este caso, voy a aclarar acá, esto es cañería libre o descarga libre. Bien, y esto ya sería con la cañería sumergida. Les marco con distinto color para que vean cómo cambia el volumen de control. En este caso, mi volumen de control va a ser el líquido que está dentro de la cañería, por supuesto, y la del tanque. Perdón, Erika. Buenas Sí, tardes, sí. buenos días, chicos, ¿cómo están? Si querés agregarle también que no es lo más frecuente, pero puede ser que no es lo más frecuente, pero a veces lo dibujan o lo representan, y no sería un error si tienen información, si lo ponen desde abajo a la cañería. A veces puede estar, a veces la dibujan alimentando desde abajo. Así. Sí, ellos a veces hacen eso, pero sí, eso va a valer siempre y cuando conozcan la altura, por supuesto, que tiene el nivel del tanque y el volumen de control es el mismo que estás considerando ahora. Exactamente. Lo que dice Álvaro es que puede ser que la cañería se inyecte el líquido desde la parte baja del tanque. Es lo menos frecuente, pero puede suceder. Exactamente. No es lo más frecuente, pero puede pasar. Y mi volumen de control sería prácticamente el mismo. La cañería más el volumen del líquido dentro del tanque. Ahora, en el caso de que esto esté descargando libremente a la atmósfera, mi volumen de control se va a ver modificado porque va a ser el líquido que está dentro de la cañería hasta este punto, hasta donde termina la cañería. Por eso yo le puse recién que mi punto de referencia va a ser la punta de la cañería. ¿Bien? Va a ser el fluido que está dentro de la cañería justo en este punto. Ahí voy a tomar mi punto de referencia. Y ahí ya me cambia el problema, porque acá mi velocidad 2 ya no es 0, ya no la puedo considerar despreciable,
Bien, y bueno, y la presión va a ser la atmosférica también. Esto y esto son diferentes. Son dos cosas distintas. ¿Todos han entendido eso? Sí, profesor. Bien. Bien, no sé si tienen alguna otra duda de otro problema que hayan estado viendo. Ahora voy a cortar la grabación para que no sea tan largo el video, ¿sí? Bien, 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 bien. Porque después ya pasan a una clase de medidores de flujo